Hola, buenos días a todos. Bueno, como ya sabéis, hace nada, la semana pasada mismamente ha salido la convocatoria de Policía Nacional, entonces os hemos convocado para este webinar un poquito para explicar, entre otras cosas, pues un par de novedades que ha habido respecto a convocatorias anteriores, evolución de plazas, hablamos también un poquito pues del temario, de cómo se prepara el examen, inclusive de la metodología que utilizamos aquí en la academia para esta preparación. Bueno, la convocatoria consta de 2.764 plazas. Vamos a empezar primero, estos son los puntos de los que vamos a hablar. Vamos a hablar, como os decía, de esas dos novedades que introdujo esta nueva convocatoria, que ahora os comentaré. La evolución de plazas, que vais a ver que realmente siempre es una tendencia muy buena, además de ser una oposición que tiene carácter anual. Mi compañera Fátima os hablará de los requisitos y los tipos de examen. Vamos a hablar también, ¿vale?, de cómo preparamos, como os decía, la oposición, cuál es nuestro método y, por último, pero no menos importante, porque al final es una parte trascendental a la hora de poder presentarse, las gestiones administrativas. Como os decía, nosotros nos caracterizamos por tener un método, pues bueno, digamos bastante personal, un método propio de la academia que consta principalmente en, un método pautado que consta de preparación con docentes especializados, un seguimiento de un equipo de tutoras que hay en la academia, evaluación y control periódica, es decir, simulacros, exámenes, etcétera. Como decíamos, nuestros docentes, entre los que me incluyo, son docentes especializados, son docentes que hay algunos que son juristas, otros son pues funcionarios mismamente, hay personas que trabajan dentro de pues los propios cuerpos, ¿no?, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, es decir, es gente que sabe de lo que habla, ¿no?, que las clases que recibiríais o las clases que recibiréis de los mismos son clases pues de gente especializada, pues como os decía, cada uno en una materia. Y por último, pues bueno, al final todo esto se traduce en resultados, ¿no? Y efectivamente los resultados que nosotros venimos arrastrando los más ya de 52 años que lleva la academia en activo y la academia formando, pues son palpables, ¿no? Es decir, están ahí. Como os decía, vamos con las novedades. Dentro de las novedades tenemos dos novedades principales. La primera es la acreditación del conocimiento de un idioma extranjero, en lo que se nos pide un nivel como mínimo A2, que nadie se asuste porque el A2 en materia de idiomas es el nivel más bajo que existe, es un nivel muy básico, ¿vale?, que debe ser tanto acreditado como de inglés o de francés, ¿vale?, y debe acreditarse antes de que termine el último día de plazo de presentación de solicitudes, que os comentará después Fátima cuándo es. Repito, es el nivel más bajo. No obstante, después se puede otorgar puntuación adicional si tú tienes un nivel superior a ese A2. Fijaos, pues un B1 otorgaría 0,5 puntos, un B2 un punto, un C1 1 y medio y un C2 2 puntos. Y otra de las novedades es que se incorpora al temario una normativa, una ley del año 2013, que es la ley que se creó para garantizar la igualdad efectiva al colectivo LGTBI. En lo que respecta, como os decía, a la evolución de plazas, lo bueno que tiene esta oposición es que es una oposición con convocatoria anual, es decir, da la posibilidad, examinarse relativamente reciente entre uno y otro. Además, como podéis ver, la tendencia de plazas siempre es bastante elevada, nunca bajan de las 2.000 plazas, siempre rondan pues entre las 2.200, 2.700, en algunos casos han sido 2.500, ¿vale?, aproximadamente, lo cual es una oposición que también resulta bastante más asequible. Nosotros siempre lo decimos, cuantas más veces uno se pueda examinar, pues más sencillo es de alcanzar la plaza. Y pensemos que hay oposiciones, pues por ejemplo las oposiciones en el ámbito de la salud, donde a lo mejor tienen que esperar 2 o 3 años para poder volver a examinarse, ¿no? Por ende, es una oposición que luego veréis el temario. Bueno, es bastante asequible, no es que sea larguísimo ni muchísimo menos, hay oposiciones pues, con temarios muchísimo más densos, y a mayores pues tengo esa posibilidad de evaluarme, examinarme todos los años y, como podéis ver, con un número de plazas pues bastante reseñable, ¿no? En las oposiciones, lo primero y lo más difícil, mismamente diría, hablo incluso en primera persona, a mí también me costó bastante entender cuáles eran las fases y qué era cada una de las fases, y también como docente me encuentro que los alumnos tienden a confundir mucho los conceptos en lo que es el proceso, ¿vale? El proceso es importante conocerlo por un motivo, principalmente para que por cuestión de plazos yo no me quede sin hacer el examen. Lo primero es la oferta, ¿vale? La oferta simplemente es un anuncio de qué plazas se van posteriormente a convocar, pero la oferta podríamos decir que realmente no es vinculante, simplemente es a modo información. Lo que sí es vinculante, y es lo que ha salido este mes, es la convocatoria. La convocatoria supone una apertura del periodo para inscribirme al examen, ¿vale? La convocatoria, además de ser la que me da las pautas, la que me da el temario, la que me da los requisitos, como os decía, es la que abre el periodo de instancias, o que coloquialmente
básicamente podríamos decir como el periodo de inscripción al examen. Una vez ese periodo termina, ¿vale? Tendremos las listas provisionales de admitidos, donde ahí también tendremos la posibilidad de solventar o subsanar pues si se ha incurrido en algún error o si me he olvidado de aportar algún documento. Posteriormente salen las fechas de examen, ¿vale? Es muy raro que la fecha de examen salga en la propia convocatoria, muy raro. Normalmente sale a posteriori. La convocatoria rara vez o pocas veces incluye esa fecha oficial después de que ya, pues digamos, esas listas estén solventadas, sean las listas de admitidos definitivas, tendríamos esa fecha de examen, ¿vale? Que pues no os asustéis que por supuesto no sacan la fecha de examen de un día para otro, siempre median meses en el medio. Y por último, pues una vez nos examinamos y pasamos por todo el proceso selectivo, las listas de aprobados, ¿vale? Listas de aprobados que por supuesto primero son provisionales hasta que después alcanzan ese carácter definitivo. Vamos ahora con lo que serían los requisitos y el examen que tendríais que pasar, ¿vale? Si quisierais acceder a Policía Nacional. Bueno, en principio son casi todos requisitos comunes a muchas otras oposiciones. En este caso tenéis que contar con la nacionalidad española, tener 18 años cumplidos y no exceder la edad máxima de jubilación en la Policía Nacional, no tener antecedentes o alguna inhabilitación, pues no tener condenas. Capacidad física y psíquica también para poder pues trabajar, ¿no? Ejercer la profesión de Policía Nacional, y para ello, muy importante, bueno, pues existe una lista de exclusiones médicas que siempre también os vienen en las bases de la convocatoria, y siempre os recomendamos leer con detenimiento y ante cualquier duda pues preguntar siempre a nuestro médico por si cumplimos las condiciones, ¿verdad? Para poder presentarnos. Permiso de conducción de clase B, esta es concreta, también de cuerpos de seguridad. La titulación que nos van a exigir es el bachiller o equivalente, y la acreditación de, como os comentó Nerea, en este año es una novedad y hay que acreditar ese idioma ahora antes de que se termine el plazo de presentación de instancias. Sería el nivel A2 en inglés o francés. Bueno, ahora os voy a explicar cómo es el examen, ¿vale? En qué consiste el examen que vais a tener que pasar. Son varias pruebas. En primer lugar, tenemos un primer ejercicio que sería el tipo test, ¿vale? De conocimientos, 100 preguntas tipo test. Después, nada, os voy a enseñar el temario, esos 45 temas que tendríais que preparar. Pues en primer lugar, 100 preguntas tipo test, ¿vale? Tenéis la posibilidad de 3 respuestas por cada una de esas preguntas. También vais a tener ese mismo día, tendréis también el test psicotécnicos y responderéis también al biodata, ¿vale? El biodata es un cuestionario de información, ¿vale? Que os van a preguntar pues datos sobre vuestra biografía o por qué queréis preparar la oposición para Policía Nacional, ¿vale? Y toda esa información os va a servir después para esa última prueba, ¿no? La de la entrevista personal. Todo lo que contestéis ahí pues es utilizado después para cuando ese tribunal en el tercer ejercicio os haga esa entrevista, esas preguntas, ¿no? Lo bueno que tenemos multisede, ¿vale? Dependiendo de, bueno, son unas oposiciones a nivel nacional y depende de donde os presentéis, ¿vale? Vais a poder elegir diferentes sedes que os quede más cerquita. En caso de no contestar a ese apartado de la sede, pues os va a tocar ir a Madrid. La siguiente prueba sería la de las pruebas físicas. Este año hubo cambio también ahí porque normalmente se hacían antes. Bueno, pues este año las pruebas físicas va a ser el segundo ejercicio. Bueno, pues ahí vais a tener un circuito de agilidad, dominadas y por último la carrera de resistencia. Importante también comentar que, bueno, pues hay diferentes marcas, ¿no? Para hombres y mujeres en este caso. Y ya pasando estos 2 ejercicios, estas 2 pruebas, nos enfrentamos a la última, ¿vale? A esta última prueba que es la entrevista personal, como os comentaba antes, y van a tener como referencia ese tribunal, va a tener como referencia ese biodata que respondimos en el primer examen, y el tercer ejercicio, y dentro de ese tercer ejercicio también, además de la entrevista, sería la de las pruebas médicas, ¿vale? El reconocimiento médico. Os anoté también ahí al final que es muy importante también el presentar inglés o francés para poder pues presentaros a la convocatoria, ¿vale? Se exige el tener esta titulación. Bueno, pues ahí tenéis el temario, ¿vale? Son 45 temas que se dividen en 3 bloques. El primero, el de ciencias jurídicas, pues aquí
aquí vais a tener muchos temas en común, pues con otras oposiciones administrativas, por ejemplo. Después hay algunos temas en concreto, pues que pertenecen también a otros cuerpos de seguridad, ¿vale? El segundo serían ciencias sociales, ya son temas más relacionados con la sociología. Y el último, las materias técnico-científicas. Hay un poco de redes informáticas, el origen, armas de fuego, tocáis algo, prevención de riesgos. Bueno, es un temario completo y, como comentó antes Nerea, pues bastante, asequible, ¿no? Que no es de los más extensos y está muy bien, que toca varios puntos. ¿Cómo preparar la oposición? Ahora dejo a Nerea, que os va a explicar un poquito cómo preparamos esa oposición. En relación un poco y cogiendo el hilo de lo que decía Fátima, ¿no? Con ese temario que veíamos. Efectivamente, lo primero que se le puede plantear a cualquier persona, y sobre todo pues a cualquier persona que no haya opositado nunca, pues aunque nosotras os digamos que 45 temas no son tantos y que es bastante asequible, pues evidentemente desde fuera somos conscientes que puede parecer pues demasiado, yo no voy a ser capaz, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros tenemos un método un poquito ya enfocado a que pues efectivamente no pasemos nunca por esa fase o por esa etapa. Lo primero, como no, es planificar. Para eso, como os comentaba al principio, en la academia hay un equipo de tutoras pedagógicas que se encargan de esa parte y que siempre que vosotros queráis, porque además es algo voluntario, es decir, a nadie se le obliga, ¿no?, a pasar ni por un control, ni por un seguimiento, ni muchísimo menos, pero sí que se pone a vuestra disposición. Y como os decía, pues esas tutoras se encargan fundamentalmente de ayudaros en la planificación, marcaros un poquito los ritmos, los tiempos, de pues por aquí sí, por aquí no, haz esto, haz lo otro, evalúate con test, vamos a hacer aquello, pues esta dinámica no me está yendo bien, venga, vamos a idear otra, a autoevaluarnos, etcétera, etcétera. Sí que es cierto que las tutoras se encargan fundamentalmente de lo que es la planificación de estudio, porque lo que son ya nuestros docentes se encargan de la parte de examinar. En la academia también hay lo que nosotros denominamos simulacros, mini test, mini simulacros. Hacemos simulacros tanto a nivel mensual como a nivel cuatrimestral, y además normalmente después de cada vez que se finaliza un tema también se hace un examen sobre ese mismo tema, además de pues todos los test a mayores que ya nosotros pues vamos subiendo al campus pues para que podáis progresivamente, ¿no?, todas las semanas ir haciendo test, etcétera, etcétera. Al final, en una oposición es tan importante el estudiar y el estudiar bien como el estar planificado. Hay mucha gente, y esto pues yo lo veo muchas veces en clase, que intenta abarcar más de lo que humanamente, podríamos decir, se puede, ¿no? Y eso tiene una consecuencia directa, que es la frustración y por ende el abandono. Entonces, al final, bueno, pues da pena que alguien que quiere conseguir un objetivo, que tiene X sueño, abandone simplemente porque no se ha organizado bien, cuando es algo perfectamente subsanable. Entonces, en ese sentido, pues con nuestra academia tendríais esa parte cubierta, ¿vale? Es como si, pues bueno, alguien ya hiciera ese trabajo por vosotros y mes a mes os estuviera apoyando. Además, esas tutorías tienen un seguimiento, que es un seguimiento mensual, es decir, no se os da una planificación y se os abandona, se está constantemente revisando pues que todo siga bien, que todo siga en orden, si hay algún problema, un cambio de circunstancias personales, adaptamos la planificación, etcétera, etcétera. El camino de un opositor no es un camino lineal, ¿vale? Por tanto, es muy importante tener un apoyo, porque independientemente de lo buen estudiante que sea uno, es muy habitual, de hecho os diría que es incluso una fase necesaria del proceso, pasar por picos bajos, por picos ya no solo de cansancio, sino de desánimo o de frustración o de, pues bueno, al final tenéis que pensar que estamos estudiando sin saber realmente cuándo va a ser el examen y no siempre es sencillo gestionar esa situación. Entonces nosotros, como os decía, tenemos ese equipo que efectivamente haría un poquito de chaleco salvavidas para intentar pues que en ningún momento os hundierais, ¿vale? Además pues de ese valor añadido que es el hecho de que alguien ya directamente me ayude con la planificación del propio temario y la planificación pues de los propios estudios, ¿no? Como os decía antes, cuando explicábamos un poquito cuáles eran las fases de una oposición, pues comentaba que conocer la parte administrativa es fundamental, sobre todo para evitar pues que me pille el toro, ¿no? Evitar que los plazos se me vayan. Desgraciadamente nos hemos encontrado a veces, ¿no?, con circunstancias de alumnos pues que por no saber muy bien cómo era el funcionamiento, pues no han perdido la posibilidad después de matricularse al examen, pues porque se les ha pasado el plazo, pues porque yo no sabía que la convocatoria significaba la apertura de las fechas de instancia, etcétera, etcétera. Entonces, para intentar evitar que a vosotros os pase una situación similar, ahora mi compañera Fátima os va a explicar un poquito lo que serían esas gestiones administrativas, centrándonos, como os decía, pues en ese periodo de instancias que ya está abierto. Como os decía Nerea, pues este plazo de inscripción
está abierto, tenemos el plazo hasta el 2 de septiembre. ¿Qué es lo que hacemos en la Academia? Además de recordaros pues toda esta serie de plazos para que no se os pase, desde la Secretaría os ayudamos también a presentar esa solicitud. En este caso, para presentar la solicitud para Policía Nacional nos va a hacer falta, bueno, pues un método de identificación electrónica, ¿vale? Pues con el DNI, por ejemplo, con el DNI electrónico o con la clave PIN también ya sería suficiente para poder inscribirnos. Las listas de admitidos, excluidos, este sería el siguiente paso. Estamos pendientes también para que comprobéis si está todo correcto, si esa instancia se ha hecho de forma adecuada y, en caso necesario, pues realizar las subsanaciones que fueran necesarias, ¿no? Que está mal hecho el pago a lo mejor de tasas o, bueno, por cualquier motivo, pues vamos a estar también pendientes, ¿vale? Fechas de exámenes y revisión de exámenes también. Después de realizar el examen se hace una revisión por si hay en alguna de las preguntas hay alguna que pueda ser impugnable, si tiene algún problema, y también, bueno, pues os ayudamos a realizar esta tarea. Vamos, en octubre de este año, el 25 de octubre, es la fecha prevista para el examen teórico, ¿vale? O sea que ya tenemos ahí fecha para realizar el examen. Una cosa muy importante que también quería comentaros, que, bueno, pues antes os expliqué lo que es el examen al que vais a enfrentaros, pues muy importante es que sepáis que nosotros preparamos todos los exámenes, pues eso, desde la parte teórica de conocimientos con profesores especializados, como comentó Nerea, pues también la prueba física, psicotécnico, se prepara también llegando al final esa entrevista también personal, muy importante, ¿vale? A la hora de, bueno, pues es muy necesario también prepararla y, bueno, pues quería que supieseis que todas esas pruebas las vais a preparar aquí con nosotros. Os dejamos ahí el número de secretaría pues para llamáis y ya mi compañera os coge ya ella directamente, y si no, si os fuera más cómodo, pues un correo electrónico para solicitar pues cualquier información que necesitéis, ¿vale? Tanto de todo lo que hemos explicado a lo largo de esta, bueno, pues de esta pequeña reunión, como pues matrículas, grupos que tengamos disponibles, horarios de los grupos, etcétera, etcétera, ¿vale? Por nuestra parte, pues nada, daros las gracias por vuestra atención. Esperamos veros por aquí. Os animamos a que contactéis con nosotros, a que os animéis vosotros mismos a preparar estas oposiciones. Como os decía antes, si os gusta el ámbito, ¿no?, al que se dedican pues estos cuerpos, recordad que es una posibilidad muy interesante, puesto que os da la oportunidad de examinaros todos los años y con un gran volumen de plazas, y recordad que el temario no tiene que asustar, y menos cuando pues tenéis profesores especializados y además ese equipo que además os planifica por vosotros, ¿no? Si nunca, bueno, puede ser que alguno de vosotros o vosotras estéis pensando en, bueno, pues en presentaros a lo mejor para ver cómo es la oposición, o estáis planteándoos ahora el prepararla, que sepáis que si no tenéis esa titulación que exigen, porque es un A2, a lo mejor no lo habéis planteado hasta hace poquito y no tenéis esa titulación, que sepáis que a través de la academia, si queréis, podemos examinaros, tenemos concierto con alguna academia en la que podéis examinaros para poder obtener ese título antes de que termine ese plazo de inscripción, que eso sí que es muy importante. Antes de que termine el 2 de septiembre sí que tenéis que tener esa titulación. Entonces, si queréis poneros en contacto porque pensáis inscribiros, pues que sepáis que podéis llamarnos, como os dijo Nerea, escribirnos, pues efectivamente, o venir por aquí. Lo mismo, que queréis conocer pues algún detalles, ¿no?, sobre lo que es la profesión y demás, no hay ningún problema en que os paséis, habléis con alguno de los docentes y os pueden explicar, bueno, pues cómo es desde dentro, ¿no?, el trabajo de Policía Nacional y los diferentes bueno, pues departamentos que hay y demás, que os animo a que os paséis por aquí. Estamos en Vigo, en calle Zamora, o también en Pontevedra tenemos sede y lo tenéis toda la información, la podéis tener la tenéis en internet. Y nada, que os esperamos, que os animéis y nada más. Creo que no me dejé nada ya. Muchas gracias, chicos.